Se ha solucionado el problema técnico. Continuaremos con la presentación de Patricia Vega, que presenta una charla sobre la poesía de Jorge Curiná. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, antes de empezar, muchas gracias al personal de la biblioteca y a Pablo por colaborar para que solucionemos este problema técnico. También quiero agradecer, bueno, como hicieron todos, pero yo no puedo dejar de hacerlo tampoco, al equipo de Río Gallegos Lee por haberme invitado a este espacio. Personalmente fue Antonio, pero sé que él representa a un grupo de gente que está trabajando mucho por la literatura en particular en Río Gallegos, y para aquellos que la amamos y que somos lectores entusiastas, siempre es motivo de celebrar este tipo de espacios en los que nos podemos juntar, podemos charlar y podemos encontrarnos textos, autores y lectores en un diálogo que ojalá no se termine. Y bueno, particularmente hoy voy a hablarles de la poesía de Jorge, porque él está en el inicio, digamos como anécdota, está en el inicio de este placer que siento yo leyendo y analizando la literatura patagónica en general y santacruceña en particular. Algunos de ustedes ya lo saben, pero como el público se renueva, voy a contar de nuevo la anécdota, que a lo largo de mi vida, y hasta hace relativamente poco tiempo, poco más de 15 años, para mí la poesía y la literatura en Santa Cruz no significaba absolutamente nada. Había tenido por ahí algún encuentro en la escuela primaria con alguna poesía de Florita Rodríguez Lofredo, pero la verdad que fueron anécdotas bastante olvidables. En secundaria quizá también algo, pero ciertamente no era nada que me resultara significativo. Entonces yo había decidido, con el tesón propio de los hinchas de Racing y de los leoninos, que en Santa Cruz no se escribía nada que valiera la pena. Por lo tanto, yo no leía literatura santacruceña, sabía que se escribía un montón, sabía que de hecho se publicaba un montón, pero no era una literatura de la que yo me sintiera particularmente cerca. A eso le podemos sumar algo que también hay que decir, y que es que en mis años como alumna del profesorado en letras de la universidad, tampoco era un tema, pese a que yo tuve la enorme dicha de cursar algunos años de mi carrera con algunos poetas, pero súper reconocidos, o sea, no solo de renombre, gente que escribe muy bien y que tenía lazos con un montón de poetas de otros lugares del país, y sin embargo a mí seguía sin significarme nada. Y con esta convicción, no se escribe nada que a mí me guste, nada que valga la pena. Y con esa soberbia andaba por el mundo hasta que un día, haciendo un trabajo de investigación random, en la casa del papá de Graciela Echeverría, ahí estaba la biblioteca, parte de la biblioteca de la SAD, estaba buscando unas cosas y alguien que estaba ahí, había varios escritores alrededor, y uno me pasa un libro y me dice, lee esto. Y entonces yo leo eso que ustedes ven ahí, ese poema, que se llamaba Bajo los puentes. Ahogarme en hábitos medievales bajo una carroza dispar. ¿Qué hago tan solo hablando con mi tercer silencio? No me pregunten por qué, pero en ese momento yo sentí que este poema se me incrustaba justo acá. Dije, ¿quién es Jorge Curiná? Un pibe, me dijeron, que publicó hace poco, esto fue en el año 2008, este libro se había publicado en el 2006, había ganado el concurso mi primer libro, y yo sentí por primera vez que algo me pasaba cuando yo leía poesía. Y ahí me di cuenta que en realidad el problema no era la literatura de Santa Cruz, como yo tan sueltita de cuerpo decía, no se escribe nada, no me interesa. Tenía que ver con que no había tenido la suerte de encontrarme con un poema o con un poeta que me hablara. Una poesía con la que yo me sintiera interpelada. No con el poeta, porque de hecho yo al poeta no lo conocía, lo conocí un par de meses después. Con el texto. Yo sentí que ese texto tenía algo para decirme y que de alguna manera yo me estaba viendo en ese poema. Entonces imaginarán que a partir de ahí,
dije, no, bueno, viví equivocada toda mi vida, tengo que empezar a remediar esto. Y empecé de verdad a interesarme, a conocer autores, a conocer autoras, a conocer textos literarios que eran muchos más de los que yo creía. Los publicados, los no publicados. Igual mantuve una actitud un poco escéptica durante mucho tiempo hasta que finalmente me convencí y dije, bueno, en Santa Cruz se escribe un montón, se escribe para todos los gustos y particularmente este poeta y esta manera de escribir a mí me gusta. Tiempo después tuve la oportunidad de conocerlo a Jorge y hasta el día de hoy nos une un lazo de amistad muy fuerte que está mediada por la poesía y por eso es que estoy acá hablando de él porque me parece que sería muy raro que pudiera estar él, que no le gusta mucho estar con mucha gente, pero su poesía tiene que estar en este tipo de encuentros. Bueno, les decía, ese fue el primer libro que él publicó, ganó el certamen mi primer libro en el 2006, y a partir de ahí comenzó un derrotero. Voy a volver a la primera imagen, ahí están todos sus libros publicados, porque hay un montón de poesía de Jorge que circula de manera virtual. Muchos poetas y escritores en general lo toman como epígrafe de libros o de poemas, le han dedicado poemas a él también. Él tiene además una comunicación muy fluida con sus lectores, en particular con aquellos que también como él son poetas. Entonces, claramente estamos hablando de un representante genuino de la literatura santacruceña actual. Tenemos otros representantes genuinos que quizá ya no escriben, algunos de ellos fallecieron, pero Jorge dentro de este grupo de poetas jóvenes es quizá uno de los más representativos de la provincia y se lo ha ganado a pura fuerza. Entonces hoy, en realidad, yo vine a hacer como que voy a hablar de Jorge, pero nada de lo que yo diga importa, porque la verdad es que esta es una excusa para juntarnos a leer su poesía. Lo que yo hice fue hacer un recorrido por todos sus libros, por todos sus libros de poemas, más las 2 antologías en papel en las que él está publicado, y nada, nos juntamos a leer poesía de Jorge. Y yo de paso hablo, digo 2 o 3 cositas como que bueno, es una charla sobre Jorge Curiel. Miren, estas son algunas de las características que yo veo en la poesía de Jorge. Además hay 2 fotos muy lindas, una es del 2006, cuando él era un niño, y ahí lo están entrevistando, creo que en Canal 9, a propósito de haber ganado mi primer libro. Y la otra es una foto del año pasado o del antepasado, no me acuerdo bien, cuando él recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados en ocasión de la publicación de la antología Los álamos cantan en el viento, pero también el reconocimiento a toda su trayectoria como poeta. Entonces, bueno, pensé en esas 2 imágenes como para mostrar los inicios de Jorge escritor y su presente, que es muy luminoso, es muy áureo en este momento, las experiencias que él está viviendo como poeta y como persona alrededor de la poesía. Nada de lo que yo les voy a decir para aquellos que lo han leído va a ser nuevo. ¿Qué caracteriza a la poesía de Jorge? Que tiene una expresión muy sencilla, un lenguaje muy cotidiano. Él no busca ser críptico, no busca verbos imposibles, adjetivos que nadie más conozca. Al contrario, en la búsqueda de la síntesis perfecta, él puede destilar precisamente todas las herramientas que tiene, herramientas que nacen del talento, pero también de muchas horas de lectura, de muchas horas de corrección de escritura. Y precisamente por eso, pese a que las palabras que utiliza son sumamente cotidianas, el sentido de lo que está comunicando es en verdad sumamente profundo. Porque hay todo un camino que él recorre, que es introspectivo, pero también tiene que ver con el mirar hacia afuera, hacia la realidad que lo circunda, y en esa palabra privilegiada que tiene él logra la síntesis entre ese afuera y ese adentro. Precisamente por eso también, si nosotros leemos toda su poética, vamos a ver que una cuestión que se mantiene, porque hay cosas que no se mantienen, pero hay otras que sí. Por ejemplo, que la actitud más común de ese yo poético es la pregunta. Todo el tiempo se está preguntando. Se pregunta por cosas del adentro, se pregunta por cosas del afuera, se pregunta por las ausencias, también por las presencias, lo cual muestra que es un sujeto, además muy curioso, que todo el tiempo está buscando profundizar, porque la pregunta no es más que eso, digamos, es buscar la causa de la causa de la causa, y ahí la profundidad en esa visión del mundo de la que yo les hablé. En general sus poemas son muy breves,
son concisos y eso nos obliga a nosotros como lectores a pensarlos mucho. ¿Qué me quiso decir en este poema que tiene un renglón? O que tiene 3 versos con 15 palabras en total. Es un desafío para nosotros como lectores, porque en la poética de Jorge es más lo que se retasea que lo que se explicita. Y bueno, esto que ya les decía también, ¿no? El mundo que él percibe, lo percibe desde su propia experiencia, desde su propia interioridad. Y desde ahí encontramos el significado. Son poemas muy profundos que todo el tiempo nos están hablando a nosotros como lectores, pero ese hablarnos a nosotros como lectores nace del mismo hablarse del poeta. Tiende a la brevedad, como les decía, pero sobre todo, más allá de si es un poema más largo, más corto, con más versos o con menos, lo que busca él es la palabra precisa. Esa palabra que en sí misma logre explotar el sentido del poema. Y eso implica un trabajo de muchísimos años, un trabajo de una lectura muy seria. Yo recuerdo en algún momento, no sé si lo sigue teniendo, pero sobre una de las habitaciones de su casa tenía un pizarrón chiquito en el que escribía un poema de 3 versos y se pasaba meses mirándolo. Y le borraba una coma. Y 2 días después se la volvía a poner. Y una semana después sacaba la coma y ponía un digamos, un trabajo muy pormenorizado y muy al hueso. Así logra lo que logra, ¿no? A veces en esos poemas los ojos que miran son los del niño. Hay un anclaje en su niñez que es muy interesante de seguir y que eso sí se ha mantenido a lo largo de toda su poética. Son los ojos del niño que está asombrado, no necesariamente feliz, tampoco no necesariamente triste, pero sí asombrado ante las cosas que suceden y que no sabe muy bien cómo explicar y que explica como puede, a partir de imágenes además muy bellas. Otras veces la mirada es la del hombre adulto, la del hombre que se siente solo, la del hombre que siente nostalgia, es la del hombre que ama, la del hombre que observa la belleza de la vida, quizá tan asombrado como ese niño que la ve también y no logra entenderla. No sé si el hombre adulto logra entenderla, no sé si el poeta adulto le encuentra una explicación a la vida, probablemente no, por eso se sigue preguntando todo el tiempo y probablemente también por eso sigue escribiendo poesía. Dialoga con su pasado desde esa mirada de niño, ¿no? Hay uno de los referentes literarios de Jorge siempre fue Alejandra Pizarnik. Y si nosotros leemos la poesía de Pizarnik, vemos que hay como una obsesión de la poeta adulta de quedarse en ese espacio de la infancia, como si cuando era chiquita no pudo vivirla del todo o no pudo vivirla como ella hubiera querido, entonces la poeta adulta se refugia en ese espacio y no quiere salir de ahí. A Jorge no le pasa eso. Hay un diálogo con el presente que es bastante, entre el presente y el pasado, que es bastante amable, lo interpela y también lo desnuda. A veces esa desnudez implica dolor, otras veces simplemente nostalgia, otras veces simplemente mostrarse desnudo ante el mundo que lo rodea y ver qué pasa con eso. Bueno, y como les decía, tiene como un diálogo interesante con una tradición poética bastante exquisita, algunos autores canónicos, otros no tanto, acá hay algunos, Vallejo, Pizarnik, Porcia, Gamoneda, pero Jorge es un constante lector, le gusta mucho la poesía chilena, por ejemplo, lee mucho a poetas regionales y también de la Argentina, a esos poetas que por ahí no los vas a ver en un programa de televisión ni los va a editar una gran editorial. Pero él mediante mails, mediante mensajes de texto mantiene comunicación con ellos y hay un intercambio interesante de las obras poéticas de cada uno. Esto lo quería mencionar, yo sé que para él por ahí no es tan importante, pero desde mi mirada de lectora sí. Porque vieron que Santa Cruz hasta hace relativamente poco tiempo a nivel cultural, a muchos niveles, pero también a nivel cultural, había sido un territorio bastante relegado. Y si nos referimos específicamente a literatura, mucho más. Eran 1 o 2 nombres que siempre andaban dando vueltas y basta. Entonces que de repente empiecen a aparecer poetas más jóvenes, más recientes en antologías que tienen una tirada nacional, como esta gris que se ve ahí del CFI, o incluso internacional, como Patagonia Literaria 6, que es una coproducción, digamos, entre universidades argentinas y de Alemania,
me parece que muestran la relevancia de la figura de Jorge como un personaje literario de Santa Cruz. En esa antología del CFI, me tomé el trabajo de contar, hay 11 escritores santacruceños, de lo más variado que ustedes imaginen. Desde lo más tradicional, como Flora Rodríguez Lofredo o Lobo Peña, hasta nombres más actuales como Jorge, Pauloneo, Sebastián Tres Guerras, que son como todos de la misma generación, ¿no? Y hay 3 poemas de Jorge en esa antología. En Patagonia Literaria, que es del 2019, que como les digo es un trabajo de investigación conjunto entre profes y poetas de la Universidad de Comahue y de la Universidad de no sé qué en Alemania, imposible pronunciar para mí, hay 8 páginas dedicadas a Jorge. Y lo que es interesante es que reúne poemas de varios de sus poemarios, desde Plegarias del Humo del 2009, pasando por Cactus y Nadando, hasta Otros Animales, que es de 2013, porque creo que la antología, la profesora y poeta Luciana Tani Mellado la hizo en 2015, entonces lo último que tenía Jorge ahí era Otros Animales. Bueno, y ahora llegamos a lo importante. O sea, todo lo que acabo de decir es lo que ustedes tienen que olvidar cuando lleguen a sus casas. Los temas más frecuentes en la poesía de Jorge son 11.000. Y seguramente ustedes van a decir, pero no hablaste de esto, no hablaste de... Y no puedo hablar de todo por una cuestión de tiempo. Estos son solamente algunos, sin invitación para que ustedes vuelvan a los libros de Jorge y encuentren los otros que yo no voy a decir. Uno de los para mí más interesantes es la tensión que se genera en sus poemas entre la palabra y el silencio. Hace unos años atrás, 2012, creo, Liliana Bodoc, en una charla TED, dio una definición de poesía muy linda que a mí me encanta porque me sirve para pensar a los poetas que me gustan, Jorge entre ellos. Ella dijo algo así como, la parafraseo, ¿no? Dijo algo así como que la poesía es un montón de silencio rodeado por las palabras precisas. Bueno, eso es la poesía de Jorge. Es más, yo me animaría a decirles que Jorge construye un laberinto para ese silencio. Por su poesía transcurre el silencio y esa tensión está textualizada. Miren estos poemas. De Sábanas de Viento, el primer poemario. Se llama El sur de los dioses del poema y es un verso. Breves historias talladas en el silencio. 2, 4, 6 palabras. Una imagen súper potente por la oposición, ¿no? La idea de historias talladas o contadas, pero en un espacio de silencio. Y miren este otro, también de Sábanas de Viento, que se titula Hermano. Los títulos nos van orientando acerca de posibles motivaciones que tuvo Jorge. Soportar los poemas en silencio. Yo no voy a hacer una exégesis de esta poesía, no voy a interpretar. Hace un par de años, no muchos, pero hace un par de años entendí que a la poesía no hay que explicarla, hay que sentirla. La poesía es eso que te hace sentir cosas cuando la lees. Y no hay, bueno, sí, hay grandes definiciones de poesía, pero la poesía es también eso. Es el silencio interrumpido por las palabras precisas y es ese texto que te hace sentir cosas. Bueno, estos son los textos que a mí me hacen sentir cosas. Bendito duelo estar solo, conversan las preguntas. Ese es de Nadando, del 2012, y este también. Como cuando el silencio es posible y las palabras empiezan a temblar. Las imágenes las dejo para sus cabezas. Por supuesto que los poetas hablan de la poesía. Pero Jorge además lo hace muy lindo, lo hace muy bien. Y lejos de generarnos una zona de tranquilidad acerca de lo que es la poesía, al final resulta que la poesía sigue siendo una de las tantas preguntas que se hace todo el tiempo. Voz caída en el espanto, cuando el agua tiembla y mi boca se llena de palabras. Ven cómo se van repitiendo algunas imágenes a lo largo de su poética. Esta es de Cactus, del 2010. Metamorfosis se llama este. Yo habito detrás de los sueños, como un perro invisible dentro de un templo. Así nombro, doy fuerzas, con formas y sonidos, a mis pequeños difuntos que ruedan grises en la almohada. Y este otro, de Plegarias del Humo, alguna sombra, algún poema, temo no hallar la noche. El poema se escribe como quien desata flores en la boca de un muerto, palabra por palabra. Mi desnudez exige pequeños espacios, donde habitan huesos y animales, donde nadie, donde nunca, donde nada. El poema se escribe.
En el anterior nos miente, ¿vieron? Y dice, así nombro, yo escribo. Pero acá dice, no, el poema se escribe solo. Y todo el tiempo está jugando, juega él porque es un niño, con estas ideas y también nos hace jugar a los lectores. Este que es alucinante también de Cactus, ensayo sobre la poesía. Del hueso al poema, del cielo al infierno, del cielo del infierno al hueso del poema. Estos son 4 poemas de Gorriones de la Noche, que es el libro que yo les puse imágenes de las tapas como para que los identifiquen si los ven en algún kiosco y sepan y los compren, en el caso de que por ahí no los conozcan. Es el libro de poemas más breves, la mayoría de ellos tiene solo un renglón, un verso, o como queramos llamarlo. Son 4 distintos. Abrir un libro y leer en la primera página que todos los pájaros se animen. Renuncio a un lenguaje que no sea comprendido por los perros. Cambiar de lugar las palabras y el silencio. Arroparse con los sueños de una lámpara recién encendida. El que escribe amaina los vientos. Que un poeta de Santa Cruz te diga eso como un montón. Algún día han de florecer las palabras que planteé una mañana en abril. La sombra del álamo es tan fuerte como el mismo álamo. De Nadando, 2012, la luz amaba mi sombra, por eso escribo. De Plegarias del Humo, anterior, 2009, Diario a favor de la niebla. Aún oigo los golpes en el desierto, el canto ancestral de la inocencia, la mucha luz en mi pequeña oscuridad, las lluvias estancadas en mis sueños, las fiestas ajenas en mis tantos duelos, las manos añejas de soles desconocidos, los fragmentos borrachos de la angustia, los juguetes robados, el frío del plato vacío. Este diario escrito en mis horas desnudas, amargas de la vida. Y el último poema sobre poesía que elegí, que es de Restos de Ciudad, el último libro, en realidad el último el libro de Jorge es una reedición de Otros Animales. El último libro nuevo es Restos de Ciudad, que fue el ganador del Fondo Editorial Santacruceño en el 2022, o principios del 2023, y se presentó el año pasado en la Feria del Libro en junio. Notas. Se ha comprobado que la palabra justa tarda años en llegar. Por eso, escriban a pesar de todo. No se aleje tanto del desierto. Las palabras son de agua y nosotros temblamos. Estos 3 temas para ser dulce en los poemas de Jorge: la muerte, la noche y la soledad. Sobre la noche quiero decir algo. Al principio, cuando yo empecé a leerlo y decía, aparece la noche, aparece la oscuridad, aparece la noche, aparece la oscuridad, y después me di cuenta que no son sinónimos en la poesía de Jorge. La noche es el espacio, no es solo el tiempo, es el espacio propicio para la poesía. La poesía nace en la noche. Durante muchos años, Jorge fue un chico que vivía prácticamente de noche, trabajaba de noche, se volvía caminando a su casa de noche, pasaba mucho tiempo en la plaza sentado de noche con los perros de compañía. Y en ese espacio-tiempo encontraba poesía. La oscuridad, porque hay muchos poemas que hablan de oscuridad, no es un espacio para la poesía. La oscuridad es infértil. De la oscuridad él se quiere alejar, y de hecho se aleja. Si nosotros vemos sus poemas, sus poemarios, hay como que se van aclarando. Desde el primero, que es un poco oscuro, el segundo, Plegarias del Humo, más Cactus, es quizá uno de los más oscuros, y luego empieza a aclarar su mirada, empieza a crecer también él, y los poemas tienen muchísimo más luminosidad en todos los sentidos posibles. La noche, sin embargo, sigue apareciendo porque es su gran amiga. Este es de Restos de Ciudad, del último libro, Puertas de Adentro. Con sus muertos acomodándole la sonrisa, se sienta a la mesa, solo para comprobar que la soledad es un puñado de viento en la memoria. De Nadando, y en cada muerte, olvidar siempre la misma muerte. De Plegarias del Humo, Abandono. Un perro cruza el puente a las 3 de la mañana. El último gesto de la noche quiere huesos. Y por último, de esta serie, mi poema favorito de todos los que ha escrito este hombre, que es Naufragio. De tanto estar solo, 70 veces dije tu nombre. Ya no estoy solo.
70 preguntas me acompañan. Es de Plegarias del Humo del 2009, pero yo lo he escrito en cuanto cuaderno tengo, en el perfil de total. Este es el último, ¿sí? Con esto ya termino. No sabía qué título ponerle a este. Porque la poesía de Jorge, no sé si alguna vez discutiremos esto él y yo, la poesía de Jorge es fuertemente política, fuertemente política. Sin embargo, no hay menciones a cuestiones partidarias, ni siquiera a cuestiones concretas de un contexto determinado, fuera este, viva este, para nada. La fuerza política en la poesía de Jorge tiene que ver con el encuentro con el otro que es un colectivo, pero del cual también se siente parte. Yo no sé si él lo hace muy a conciencia, si lo hizo muy a conciencia antes y ahora ya no tanto, o a la inversa, pero lo cierto es que está. Desde la interrogación a una segunda persona, a un tú, que es un igual que él, que a veces puede ser una mujer, a veces puede ser el mismo poeta niño, pero muchas veces es el otro, el que camina por la calle igual que él. Desde esa interpelación, decía, hasta cuestiones que a nosotros nos resuenan como santacruceños, como argentinos, como habitantes de América, que pasamos por las mismas cosas. Entonces, este subtítulo es Yo, los otros, somos lo mismo. Jorge, mejor dicho, la poesía de Jorge se inscribe en un gesto colectivo y eso es fuertemente político. Chiquito, en el 2006, escribía Caminos. Bajo la tierra, los mineros iluminan los caminos. Todo, dice, con esas dos cosas. También en Sábanas de Viento, Jornadas. La vida consiste en quincenas y la esperanza en llegar a fin de mes. Pobres los hombres que trabajan a esta hora tan lejos del mar. Ese es su primer libro. En el medio un montón. Y en el último, Restos de ciudad, Retrato. Ahora el viento amainó como si hubiera terminado una guerra. Ese niño, frente al plato vacío, descifra el color de las hojas, el paso del tiempo. Pogo. Sentir la noche atada a los cuerpos como ángeles transpirados en un recital de Alma Fuerte. Porque el encuentro con el otro no tiene que ver solo con sufrir, con quejarse, con enojarse, con mostrar lo que no siempre se quiere mostrar. También con el otro hay disfrute, hay goce, hay choques de cuerpos transpirados, en cualquier contexto que ustedes se puedan imaginar, y particularmente en la música, que es también otra gran compañera de Jorge. ¿Y no vas a hablar de la música, de la poesía de Jorge? No. No voy a hablar de la música, de la poesía de Jorge, ni de ningún otro tema, porque ya estamos con el tiempo, pero solamente quería agradecerles por este espacio, porque siempre es un placer para mí hablar de Jorge, porque me encanta su poesía, es un gran escritor, pero además es un muy buen tipo. Yo lo quiero muchísimo, es un gran amigo, y me parece que si vamos a tener un referente en literatura, y más vale que sea buen tipo, además de buen escritor, y Jorge lo es. Así que bueno, muchísimas gracias, y cualquier cosa que quieran comentar o impugnarme, o mientras no sean bardeadas a Racing, lo que quieran. Pero muchas gracias por estar ahí. Vos sabés que nosotros hace poco charlamos con Jorge en la radio y sí, escuché el programa. La nueva edición de Otros Animales tiene modificaciones. Sí. Yo no lo charlé con él ese día, pero después me quedé pensando que en la segunda edición, su último libro, no sé si vos hiciste la comparación del primero y el segundo. Quiero hacerla con Plegarias del Humo, que fue la primera reedición, y con Otros Animales. No lo he hecho por falta de tiempo, pero tengo unas ganas. No, pero para comentarles entonces, él en la segunda edición sacó todas las palabras que son terminantes. El siempre, el nunca. Y las poesías cambiaron, pero absolutamente. O sea, ahora son una cosa. Es otro libro, digamos, claro. Totalmente, ¿no? Y él mencionaba esto, ¿no? De que la revisión clínica que dio, ¿viste? Tuvo la apertura también para modificar su propia obra, que también eso habla de una humildad tremenda, ¿no? Como aceptar esa modificación. Claro. Sí, y promoverla. Claro. Pero en realidad no le cambia el estilo. No. Pero aceptar esa
esos términos tan términos terminantes. Claro, sí, sí. Es como que también él acepta como el crecimiento de él como poeta y de la poesía en sí misma. Sí, sí, tiene que ver también con él mismo como persona, ¿no? Es alguien que va avanzando, que va encontrando... Lo hemos podido evidenciar, el cambio de él, que empieza como adolescente y hoy como un hombre hecho y derecho, en el que la poesía de él sigue resonándonos. Sí, por Dios. Y nos cuestiona continuamente, nos está cuestionando la poesía. Sí, de hecho, a ver, alguien una vez me preguntó si había un corte muy profundo entre la poesía santacruceña, para generalizar, ¿no? La poesía santacruceña de la década del 80 y la poesía de Jorge. No sé, hace 10 años atrás hubiera dicho sí, por supuesto, ahora no lo sé. Hay una inscripción en un espacio determinado, aparece la Plaza San Martín, aparece el viento, aparece la ría, aparecen los álamos. De alguna manera hay una continuación de esas lecturas y tiene que ver con su crecimiento también y como reconocerse como un santacruceño y un riogalleguense. Y saber que eso no lo ata nada, al contrario, es la superficie desde la cual levanta el vuelo. Y creo que mantenerse en diálogo con otros poetas de otros lugares también lo ayuda a tener una mente bastante clara. Desde este lugar de humildad, que es lo que lo caracteriza, sin embargo se ha hecho muy grande como poeta. Y en gran medida es porque él es un gran gestor de su propia literatura en principio, pero también de la literatura que a él le gusta y que también comparte con mucha generosidad con un montón de gente, incluso con gente que no vive en la Argentina. Yo te iba a preguntar, Patagonia Literaria 6, Sí. ¿se consigue? ¿Está al alcance de todos? Yo no conocía esa edición. Sí, se consigue en Mercado Libre, salen muy caros, Sí. porque te los están cobrando en euros, porque se publicaron de hecho en Alemania, pero por acá deben quedar algunos todavía, hay, no sé si en Río Gallegos, pero en algunas librerías de Patagonia y en Buenos Aires también está. Creo que van por el 8º tomo, y que es todo el proceso del trabajo de investigación del grupo de Tani Mellado con esta universidad de Alemania, y son textos que tienen muchísimos artículos de crítica literaria sobre Patagonia, escritos por patagónicos que escriben poesía y estudian. Entonces es un material muy interesante. Yo tengo algunos de ellos, pero sí se consiguen. Ah, bien. Yo lo que podría agregar es que, con respecto a lo que vos decís, el diálogo que tiene con otros poetas y el conocimiento y la avidez desde el número 2 de la rama, que ya vamos por el 9, camino al 10, siempre fue el curador de la sección de poesía, fue Jorge, y a mí me llamó siempre la atención la cantidad de poetas que lo conocen de toda la Patagonia y yo diría que de toda la Argentina, Sí. la cantidad de poetas que él conoce Sí. y la avidez que tiene por conocer nuevos, digamos. Eso siempre me llamó la atención y bueno, y a mí en particular como editor de La Rama me resulta muy cómodo tenerlo a Jorge, porque ¿quién puede criticar la selección que él hace? Si la hiciera yo, todo el mundo podría criticar. Pero como la hace él, nadie dice que la boca es mía. Claro, y resulta, además. Sí. Sí, sí. No, y aparte él tiene una comunicación, quizá no diaria, pero continua, con escritores Sí, vía, o sea, internet. de hecho, no se conocen personalmente, pero él mantiene esa comunicación y que es tan importante, Sí. y que lo reconocen a él como el gran poeta, lo elevan
en sus escritos, en los prólogos, en comentarios que hacen sobre la poesía de él, y él no los conoce. Y hace como 10 años que tiene con, no me sale el nombre de este escritor, Con Juan Carlos Moisés, por ejemplo. Con Moisés, y él mismo dice, no nos conocemos personalmente. Y se quieren un montón. Y hace más de 10 años que tiene una comunicación vía mail y distintos medios digitales, y como si fueran que se conocen de toda la vida. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? No, aparte una cosa muy importante, establecimos desde el primer día que empezamos a trabajar juntos que nunca se iba a publicar nada que no fuera con un permiso expreso del autor. Y nunca, bueno, por empezar, en la selección que él hace cada número, todos los poemas que salen están acordados con el autor, y nunca nadie se negó o dijo no, mejor que tal otro, a mí me gusta más. Todo lo contrario. No se dice, no, Jorge está bien. Exacto. Te sentís honrado. Sí. Lo respetan muchísimo. Sí. Así como nosotros, que lo conocemos y sabemos de su trabajo y de su calidad humana, en otros lugares ocurre lo mismo. Sí. Y eso también es importante porque hasta hace relativamente poco tiempo, 15, 20 años atrás, Santa Cruz a nivel literario, eso también hay que decirlo, parecía un poco desconectada del resto de la región. Había encuentros de poetas o de lectores de Patagonia y Santa Cruz, o no había nadie representándola o siempre los mismos. Generalmente no había nadie. Y eso empezó a cambiar lentamente, bueno, con figuras como la de Maritza Kusanovic, Carlos Pérez y luego Jorge también, y luego ahora sí, muchos más, ¿no? Pero eso es algo también relativamente reciente para nosotros como provincia, y lo tiene a él como uno de los protagonistas. Bueno, y otra cosa que no tiene nada que ver con ser un buen poeta, muchas veces los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes pintores no son buenas personas para vivir, para convivir con ellos, tratar con ellos. En este caso es una suerte que sea todo lo contrario, es una excelente persona para tratar. Humilde, sencillo, gran compañero, gran amigo. Y luminoso. Sí, Y para ampliar está todos los sábados y domingos, para los que quieran ir a verlo en el centro chileno, a la tarde, pueden charlar con él, así que de sus obras. Entre las 5 y las 8 vende libros. Sí. Y a veces lo acompaña Luis. Yo en realidad voy a charlar con Luis, pero coordinado y por ahí. Bueno, muchísimas gracias.